Hola, ¿qué tal? Pues bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Y en este video vamos a estudiar la derivada de la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. En otras palabras, las cuatro funciones trigonométricas que teníamos pendiente. En el video anterior vimos la derivada de seno y coseno y bueno, pues en este vamos a ver las cuatro que nos hacen falta, ¿ok? Soy Hugo Torres, ya me conocen. Vamos a empezar por la derivada de la tangente. Y bueno, vamos a suponer que tengo una función f de x igual a la tangente de x, ¿ok? Bueno, aquí me voy a jugar un asecito que traigo bajo la manga y voy a echar mano de esta identidad. Yo sé que la tangente de un ángulo cualquiera teta es igual al seno de ese ángulo entre el coseno del ángulo. O sea, finalmente la tangente es igual a seno entre coseno. Entonces, ¿para qué me va a servir? Porque yo lo voy a reescribir, esa función, la voy a reescribir de esta manera. Entonces, mi función f de x, usando la sustitución que acabo de proponer, pues va a ser igual a seno de x entre coseno de x. ¿Para qué hacerlo así? Porque así ya lo tengo expresado como un cociente. Y bueno, entonces pues puedo derivar esa función con la fórmula del cociente. Entonces también yo les sugiero que vuelvan a ver el video que tengo acerca de la derivada de productos y cocientes. Entonces, bueno, yo tengo que para la derivada de un cociente, siendo u una función de x y b una función de x, la derivada es igual a la derivada de u por b menos u por la derivada de b entre la b al cuadrado, ¿ok? Entonces hay que definir lo que es u y lo que es b. Vamos a la izquierda, la función que estamos trabajando en el ejemplo, y bueno, voy a decir que el numerador es u y que el denominador es b, como propongo, no siempre. Ok, entonces, si yo dije que u es el numerador, que es seno de x, entonces la derivada de u va a ser igual a la derivada del seno, que es coseno, como ya sabemos del video anterior. Y bueno, si yo dije que la v es coseno de x, pues su derivada va a ser igual a menos seno de x. Entonces, bueno, ya tengo ahí toda la información que requiero para usar mi fórmula de derivada del cociente. Entonces, la derivada de mi función f de x va a ser igual a la derivada de u, que es el coseno de x, por la b sin derivar, que es coseno de x, menos la u sin derivar, que es seno de x, por la derivada de b, que es menos seno de x, y todo eso sobre el coseno de x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, si hago las multiplicaciones pertinentes y elevo al cuadrado el denominador, voy a tener esa situación. O sea, coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x, seno de x, bueno, ahí tengo menos y menos me da más, seno de x por seno de x es seno al cuadrado de x, y bueno, en el denominador coseno de x al cuadrado es igual al coseno cuadrado de x, entonces tengo esa situación. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x. Y bueno, ahí fíjense bien que creo que ya se echa de ver qué es lo que va a pasar, pero bueno, entonces voy a jugarme otro as que traigo por ahí bajo la manga. Y vamos a recordar esta otra identidad que también ya habíamos mencionado en videos anteriores. El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. O sea, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, acá en el ejercicio, esa expresión, ese numerador, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, pues va a ser igual a 1. Entonces voy a tener que eso va a ser igual a 1 entre el coseno al cuadrado de x. Aquí, bueno, ya no me jugué ningún as porque pues, ya sería demasiado, ¿no? Pero bueno, finalmente hay una identidad que dice que la secante es igual a 1 entre el coseno. Entonces, acá en el ejercicio que estoy trabajando, tengo 1 sobre el coseno al cuadrado, pues eso va a ser igual a la secante al cuadrado, ¿ok? Y terminé, ahí terminé. Entonces quiere decir que si mi función f de x es igual a la tangente de x, su derivada, la derivada de la función, va a ser igual a la secante cuadrada de x. ¡Tarán! Si lo quiero ver con la nomenclatura de Leibniz, pues tendría que la derivada de la tangente es igual a secante cuadrada de x. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con la derivada de la cotangente. Si yo tengo una función f de x igual a cotangente de x, bueno, tengo ahí una identidad para la cotangente y yo sé que la cotangente es igual al coseno entre el seno. Entonces sustituyo y me quedaría mi función f de x igual al coseno de x entre seno de x. Ya lo tengo como un cociente. Entonces puedo usar mi derivada, mi fórmula de derivada para cocientes.
que es derivada de u por b menos u por derivada de b, todo sobre la b sin derivar al cuadrado. Entonces, tomo el numerador como u, tomo el denominador como b. Y bueno, si yo escogí como u el numerador que es coseno de x, la derivada de u será menos seno de x. Si tomé como b el denominador que es seno de x, la derivada de b es igual al coseno de x. Y bueno, pues lo puedo sustituir en mi fórmula, ¿no? De la derivada de cocientes. Entonces la derivada de f' va a ser igual a la derivada de u, que es menos seno de x, por la b sin derivar, que es seno de x, menos de la fórmula, la u sin derivar, que es coseno de x, por la derivada de b, que es coseno de x, todo eso entre seno de x al cuadrado. Ok, pues haciendo las multiplicaciones pertinentes y elevando al cuadrado ese denominador, pues tengo así. Tendría menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, todo eso entre seno cuadrado de x. Y bueno, pues también voy a echar mano de esta identidad. O sea, yo sé que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, este numerador, tengo menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, pues va a ser igual a menos 1. Obsérvenlo bien y verán. Entonces voy a tener que eso va a ser igual a menos 1 entre el seno cuadrado de x. Y bueno, pues también, si tengo una identidad que me dice que la cosecante de un ángulo es igual a 1 entre el seno de un ángulo, del mismo ángulo, pues entonces yo tengo en el ejercicio menos 1 entre seno cuadrado de x, pues eso va a ser igual a menos cosecante cuadrada de x. Y ya terminé. Entonces, si mi función es f de x igual a cotangente de x, su derivada, f' va a ser igual a menos cosecante cuadrada de x. ¡Tarán! Si lo quiero ver con la nomenclatura de Leibniz, pues tendría que la derivada de la cotangente es igual a la menos cosecante cuadrada de x. ¿De acuerdo? Pues vamos con lo que sigue, con la derivada de la secante. Entonces, si yo tengo una función f de x que es igual a la secante de x, pues también, e incluso esta ya la trabajamos en este mismo video. Yo tengo una identidad que me dice que la secante es igual a 1 entre el coseno. Entonces yo reescribo la función como f de x igual a 1 entre el coseno de x. Lo tengo como un cociente y puedo usar la derivada de cociente. Derivada de u por b menos u por derivada de b entre b al cuadrado. Vuelvo al ejercicio. Si yo escojo como u el numerador y como b el denominador. Entonces, bueno, si como u escogí el 1, la derivada de u, ¿qué pasa si derivo una constante? Pues me da 0, ¿no? Entonces la derivada de u es igual a 0. Si tomé como b el coseno de x, la derivada de b va a ser igual a menos seno de x. Y sustituyo. Ya lo hice directamente en un paso para agilizar procesos, ¿no? Pero bueno, está la derivada de u que es 0 por la b sin derivar que es el coseno de x, menos la u sin derivar que es 1 por la derivada de b que es menos seno de x y todo eso sobre la b sin derivar que es coseno elevada al cuadrado, coseno cuadrado de x, ¿vale? Hago las multiplicaciones pertinentes en el numerador y tendría así, porque 0 por coseno pues me va a dar 0 y menos 1 por menos seno me va a dar seno positivo. Tengo así entonces mi derivada es igual a seno de x entre coseno al cuadrado de x, ¿ok? Fíjense muy bien qué voy a hacer. A ver, también ya debe de resultarles familiar porque ya habíamos hecho ese tipo de maniobra en el video anterior. Lo separé en dos fracciones, ¿sí? O sea, lo separé en dos fracciones que están multiplicando. Una entre coseno por seno entre coseno. Si yo hago esa multiplicación, regreso a lo inmediato anterior, ¿no? Porque 1 por seno, pues es seno, y abajo coseno por coseno, pues me daría el coseno cuadrado. Pero ¿por qué lo dividí en dos factores? ¿Por qué lo separé en factores de esa manera? Porque esto de aquí, 1 entre coseno, incluso lo tienen ahí arriba en rojo. Eso es igual a la secante de x. Y seno entre coseno es igual a la tangente. También ya lo teníamos en una diapositiva anterior. Entonces, bueno, pues haciendo esas sustituciones, tengo que eso es igual a la secante de x por la tangente de x. ¡Tarán! Terminé. Entonces quiere decir que si mi función f de x es igual a la secante de x, su derivada, f', va a ser igual a la secante de x por la tangente de x. ¡Tarán! Si lo quiero ver con la nomenclatura de Leibniz,
La derivada de la secante es igual a la secante de x por la tangente de x. ¿Ok? Y vamos con la última, con la derivada de la cosecante. Si yo tengo una función f de x igual a cosecante de x, bueno, tengo una identidad para la cosecante que me dice que la cosecante es igual a 1 entre el seno. Entonces, aplicando esa identidad, puedo reescribir mi función como f de x igual a 1 entre seno. Lo tengo como un cociente y voy a usar mi fórmula para derivar cocientes. Entonces, escojo el numerador como u, escojo el denominador como b. Bueno, una vez más, pues si la u es 1, su derivada será 0. Si la b es seno, su derivada será coseno. Lo sustituyo en la fórmula para derivada de cocientes. Entonces tengo derivada de u, que es 0, por la b sin derivar, que es seno de x, menos de la fórmula la u sin derivar, que es 1, por la derivada de b, que es coseno de x, y todo eso sobre seno cuadrado de x, ¿sí? Hago las operaciones pertinentes en el numerador, me quedaría así. La derivada de f es igual a menos coseno de x entre seno al cuadrado de x. Y también aquí voy a hacer la maniobra esta de separar en dos fracciones que van a estar multiplicándose. Entonces lo voy a reescribir así, como menos 1 entre seno de x por el coseno entre el seno de x. Fíjense que si hacen la multiplicación de esas fracciones, regreso a lo inmediato anterior. O sea, menos 1 por coseno es menos coseno. Y seno por seno del denominador me da seno cuadrado. Entonces, bueno, lo tengo así. ¿Por qué así? Porque bueno, esto de aquí, incluso lo tengo ahí arriba, o sea, 1 entre seno es la cosecante, lo único que está cambiando aquí es ese signo menos, entonces eso va a ser menos cosecante de x. Y de este lado, coseno de x entre el seno de x, coseno entre seno es cotangente, entonces tengo cotangente de x. Hago esa sustitución y eso me queda igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Y terminé. ¿Ok? Entonces quiere decir que si tengo una función f de x igual a la cosecante de x, su derivada, f' de x, es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. ¡Tarán! Y si lo quiero ver si lo quiero ver con la nomenclatura de Leibniz, pues bueno, la derivada de la cosecante es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. ¿Ok? Entonces bueno, a manera de resumen, las derivadas de todas las funciones trigonométricas. Insisto, estos dos videos fueron para que observen de dónde se obtienen, cómo se deducen, pero pues ya se las pueden aprender como fórmulas directas, ¿no? Para efectos de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, yo tengo que la derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. La derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. La derivada de la secante de x es igual a la secante por la tangente. Y la derivada de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. ¿Sí? Ahí tienen las derivadas para las 6 funciones trigonométricas. Pueden aprendérselas muy fácil, porque si se fijan realmente son positiva, negativa, etc. O sea, las derivadas de las funciones son positivas, las derivadas de las cofunciones, coseno, cotangente, cosecante, son negativas. Y si se fijan, de la derivada de la función, en la cofunción es al revés, vamos. O sea, para la derivada de seno es coseno, y para la de coseno va a ser negativo y va a ser el seno. ¿Me explico? O sea, obsérvenla, tiene una lógica, ¿sí? O sea, o hay pueden hacerse una estrategia mnemotécnica para aprendérselas muy fácilmente, ¿ok? Entonces las dejo, tomen nota, tomen una captura de pantalla. Si tienen por ahí alguna duda, dejen un comentario y trato de responderlo rápido. Espero que se hayan divertido tantísimo como yo y que este video les sea de mucha utilidad. ¿Sale? Bueno, pues gracias y hay que trabajar los ejercicios.